Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Qué bueno es poder encontrarnos una vez más y poder juntos compartir la palabra de Dios y escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Saludamos a nuestros hermanos del Hoyo, de la Patagonia, y a cada persona que se conecta de diferentes partes. Gracias por dejarnos ser parte de tu vida, dejarnos entrar a tu casa. Queremos disfrutar de este tiempo y te invito a que juntos podamos estar orando y pidiendo que tengamos el corazón correcto para recibir la palabra de Dios. Padre, te agradecemos por este tiempo. Gracias por la libertad de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra quita nuestras vendas, nuestros velos, porque tu Espíritu Santo nos revela a Jesucristo. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Gracias porque nos salvaste, nos redimiste y porque sos un Dios de amor, un Dios que vino a buscar y a restaurar todo lo que se había perdido. Y queremos orar, Señor, en este momento para que nos guíes en transmitir la palabra, nos guíes en recibir la palabra, que podamos tener un corazón correcto, ser buena tierra, Señor, y hoy salir más edificados, más rectos, más fuertes, Señor, y más obedientes a tu palabra. Gracias, Señor. Bendecimos a cada familia que está conectada, a cada persona. Visita cada hogar, Señor, y hablales, ministrales, Señor, que ellos puedan ver a Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Y quería compartirles en este tiempo una palabra muy sencilla, pero que me dejó pensando. Hemos empezado un desafío con la congregación del Hoyo, con la congregación del Bolsón, acerca de leer el libro de Hechos, un capítulo por día en este mes de enero, y empezamos, ¿no? Y desde que empezamos hubo un versículo que quedó en mi corazón grabado y que creo que es la palabra que hoy tenemos que compartir y tenemos que meditar y tenemos que revisar. Y siempre cuando el Señor nos da una palabra, Él desea que no seamos oidores nomás, sino que pongamos en práctica, que esta palabra sea la que nos confronte, nos mire y nos podamos ver y decir, bueno, a ver, ¿qué me estás diciendo, Dios? ¿Cuál es mi parte en esta palabra, en este mensaje? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que estás moviendo en mi interior? Y deseo que el Espíritu Santo te hable como también me habló a mí el Señor, y que podamos ser edificados y construidos en Cristo Jesús. Vieron que con esto de la pandemia, del COVID, en algunos lugares donde no se están hisopando a todas las personas, pero sí te dicen que si tenés 2 o 3 de estos síntomas, ya sos un posible caso positivo, ¿no? Entonces tenés que ver si tenés falta de olfato, si tenés fiebre, si tenés tos. Bueno, si tenés 2 o 3 de estas opciones, de todos los síntomas del COVID, bueno, ya es posible y probable que seas un portador del virus, ¿no? Y vemos que en la Biblia no está hablando de un virus, pero sí vemos que hay unos síntomas claros y específicos de una iglesia vital, de una iglesia viva, y eso es lo que quiero compartir en este momento, ¿no? El libro de los Hechos es el comienzo de la iglesia. Cuando queremos ver las cosas a la manera de Dios en el origen, tenemos que volver al Génesis, ver cómo Dios formó al hombre, cómo formó a la mujer,
qué les dio, de qué les habló, ¿no? Pero cuando queremos ver el funcionamiento y cómo es una iglesia vital a la manera de Dios, tenemos que volver al libro de los Hechos, que es donde comienza la iglesia. Al pasar del tiempo, con los años, la iglesia se fue modificando, ha sido tocada por el ser humano, ¿no? Y muchas veces hay cosas que no coinciden tanto con el origen, con el diseño de Dios. Por eso quiero que podamos volver a la palabra de Dios y ver cómo es, cuáles son los síntomas, cuáles son las características de una iglesia vital, una iglesia creciente, una iglesia viva, una iglesia que era influencia y que a través de esa iglesia nosotros hoy, 2000 años después, podemos seguir recibiendo el Evangelio, recibiendo a Cristo, hablando de Dios, porque fue un origen basado en el fundamento, ¿no? Por eso vamos al libro de los Hechos y para ver un poquito el contexto del versículo que vamos a hablar hoy, tenemos que entender que Cristo había muerto, había resucitado, se había presentado a diferentes discípulos, había enseñado, había estado un tiempo con ellos y había ascendido. Y les había dicho a sus discípulos, esperen, esperen la promesa del Espíritu Santo. Judas ya no estaba dentro de los apóstoles y buscaron un reemplazo que fue Matías, ¿sí? Aparece en el libro, en el capítulo 1 de Hechos, y en el capítulo 2 dice que estaban las mujeres y los discípulos orando, había 120 personas orando, y en ese momento, en ese día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso fue una revolución que continúa hasta nuestros días. Una revolución que transformó los corazones, pero transformó también las ciudades, el mundo entero. Vemos que en unos versículos dice, estos que trastornan con el Evangelio, ¿no? Que lo han llenado, Pablo decía, lo he llenado todo con el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Ese poder del Espíritu Santo, ese dunamis, esa unción de Dios, esa llenura, capacitó, llenó de poder a esos discípulos, a esos hombres y a esas mujeres para ser testigos de lo que habían visto, lo que habían vivido y reproducirlo y replicarlo a través del tiempo. Así que con ese panorama, con esos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, dice que Pedro, el que lo había negado a Cristo 3 veces, se levantó después de esa llenura del Espíritu Santo, predicó y 3000 personas se añadieron a la iglesia con una simple predicación de un hombre que había sido transformado por el poder de Dios. 3000 personas ese día con esa predicación muy sencilla se añadieron a la iglesia, creyeron. Dice que dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dijo, arrepiéntanse. Este es el contexto del versículo que vamos a ver. Y los invito a que puedan estar buscando en sus Biblias Hechos 2:42. Y vamos a ver esas 4 características o esos 4 síntomas de una iglesia vital. Dice el versículo de Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Así que esos hombres y mujeres que habían perseverado, que habían sido llenos del Espíritu Santo, esas 3000 personas que se habían añadido a la iglesia, dice que perseveraban en 4 cosas: en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. No perseveraban en cultos multitudinarios, no perseveraban, no nombra otras cosas en las que perseveraban, sino que eran 4 fundamentos. Y si están escritos en la palabra, están escritos para que le prestemos mucha atención y veamos, a ver, ¿qué es? ¿Cuál fue la raíz? ¿Qué los hizo tan poderosos? ¿Qué hizo a la iglesia que sea tan diferente, de tanta influencia? Estas 4 cosas. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y te invito a que a medida que vayamos estudiando estas características, podamos ir viendo nuestra propia vida a ver en qué estamos perseverando. Primero podemos ver que este grupo perseveraba. Y no hay cosa más difícil para el ser humano que perseverar. En general el ser humano es
inconstante. Y más los latinos, somos de abandonar, de empezar una cosa, de tomar decisiones y no continuarlas, ¿sí? Recordá a ver cuántos libros empezaste y no los terminaste. ¿Cuántas decisiones tomaste y las sostuviste por una semana y volviste atrás? Empezaste dietas, ¿sí? Empezamos el gimnasio y abandonamos, empezamos un curso, un estudio, lo dejamos. Nos comprometimos con algo y lo abandonamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos inconstantes, nos cuesta mucho perseverar. Y perseverar es fundamental. Perseverar, en el libro de Hechos está escrito varias veces y era una de las características de la iglesia de esos tiempos, que perseveraban. A pesar de la oposición, a pesar de que las cosas no eran como ellos pensaban, quizás a pesar de que las cosas no las entendían muy bien lo que estaba sucediendo, ellos perseveraban en todo lo que Dios, lo que Cristo les había hablado, ¿no? Perseverar es dedicarse constantemente a algo, ¿sí? Es sostener en el tiempo. De la perseverancia, ¿sí? Nace una cultura. ¿Por qué? Porque perseverar es cultivar algo. Cultivo, todos los días sostengo, todos los días estoy trabajando en eso. Y si todos los días estoy cultivando algo, voy a formar una cultura. Y el reino de Dios tiene que tener una cultura de perseverancia y de perseverancia en determinadas cosas, ¿no? Así que para los inconstantes, hoy tenemos una palabra de aliento y una palabra de Dios que debemos perseverar. La motivación te ayuda a comenzar las cosas, pero la disciplina te ayuda a perseverar y a terminar. Entonces tenemos que aprender a que los que somos inconstantes y sabemos que va a venir ese momento donde queremos abandonar, donde decimos, no, ya está, listo, hasta acá llegamos, me incomoda, esto me saca de mi zona de confort, no lo puedo sostener, no veo cambios, a decir, bueno, aplico disciplina, voy a perseverar a pesar de. Voy a perseverar a pesar de que no vea. ¿Qué nos pasa? Empezamos la dieta, a la hora, ¿qué hacemos? Nos vamos a pesar y pesamos lo mismo, entonces ya está, tiramos todo, entonces volvemos a comer lo que no teníamos que comer, ¿sí? O nos pasa con actitudes que decimos, bueno, voy a luchar contra esto y decido y tomo la decisión de ayunar o de orar y veo que las cosas no cambian al instante, entonces abandono. ¿Por qué? Porque queremos ver resultados en el momento, resultados rápidos. Y la perseverancia es para poder lograr ver resultados a largo plazo. Tenemos que perseverar en lo que estos hermanos nuestros de hace 2000 años atrás perseveraban. Ellos eran fieles a pesar de las tribulaciones, a pesar de la persecución, a pesar de las cosas que venían, a pesar de las leyes que estaban en su contra, en contra de la iglesia, en contra del reino de los cielos, perseveraban. Perseveraban en todo lo que Cristo les había hablado. Así que el Señor nos anima a ser perseverantes, a poder ver resultados a largo plazo, a poder salir de tu zona de confort, a poder desafiarte a vos mismo y decir, voy a perseverar. El Espíritu Santo me va a ayudar. La palabra de Dios me anima a perseverar y a ser una persona diferente. Y eso es lo que marca la diferencia entre unos y otros. Eso es lo que marca la diferencia entre las personas, en las personas que son disciplinadas y perseverantes y aquellas que no, ¿sí? Los resultados se ven. Así que tenemos que cobrar fuerzas y ser perseverantes. Y la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y yo me ponía a pensar y decía, y oraba, Señor, ¿cuáles son las doctrinas de los apóstoles? ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Primero tenemos que entender que doctrinas son enseñanzas que no cambian. Es diferente a costumbres, es diferente a la liturgia. Cada congregación debe tener su forma, ¿no? La manera en que hacen un culto. Quizás algunos empiezan orando, otros empiezan cantando. La predicación está en el medio, otros al final. Unos cantan canciones rápidas, otros cantan canciones. ¿Sí? Eso tiene que ver con las formas. En algunos lugares las mujeres usan pollera, en otros no. Son formas. La doctrina es otra cosa. La doctrina es aquello que no cambia, que no varía. Es la enseñanza pura, es el fundamento. Por eso es importantísimo que podamos despejar, lo que nosotros conocemos como iglesia, como
como el culto que hacemos y decir, bueno, Señor, ¿qué doctrina estoy creyendo? ¿Qué doctrina estoy siguiendo? ¿En qué estoy perseverando? ¿Estoy perseverando en un conjunto de religión? ¿Estoy perseverando en un conjunto de costumbres? ¿O estoy perseverando en la doctrina de los apóstoles? Y la doctrina de los apóstoles eran esos 12 que estuvieron con Cristo desde que comenzó su ministerio, que Jesús los llamó, que compartieron con Él, que lo vieron crucificado y que lo vieron resucitar. De esos 12 quedaron 11 porque Judas se suicidó. Y ellos hablaban, ellos compartieron y ellos vieron con Jesús y fueron discipulados por Cristo mismo. Compartieron tiempo con Cristo, compartieron esos 3 años completamente, ¿no? Viéndolo comer, viéndolo dormir, viéndolo cómo reaccionaba bajo presión, viendo cómo Jesús enseñaba con las cosas prácticas, con lo que tenía a mano, ¿sí? Cristo enseñaba en el templo, pero también enseñaba en la práctica, en la vida, en el andar. Ellos caminaban, iban aprendiendo y Jesús iba hablando. Entonces, la doctrina de los apóstoles es todo lo que los apóstoles habían aprendido de Jesús, todo lo que Cristo les había enseñado. Y vemos que en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay un contenido impresionante de enseñanzas. Jesús no vino a transmitir un conjunto de leyes religiosas. Fíjense que la ley decía que no había que adulterar. Pero Jesús les dijo, no solamente no hay que adulterar, sino que pero yo les digo, aquel que en su corazón codicia a una mujer ajena, ya está pecando, ya está adulterando. La ley decía, no hay que matar, pero Jesús le dijo, aquel que se ofende con el hermano, aquel que piensa mal contra el hermano, ya está matando. Entonces, vemos que Jesús no solamente no venía a cambiar conductas, sino que venía a cambiar corazones, venía a cambiar el espíritu, venía a cambiar la raíz y el origen de donde se producen todos los problemas del ser humano, ¿no? Y los apóstoles vieron eso, vieron que Jesús no iba tanto con la conducta, ¿sí? No pecó jamás, pero Él iba más profundo, iba más allá, iba el corazón, iba el espíritu, y lo vieron. Lo vieron a Jesús cuando no condenó a la mujer que todos querían apedrear. Lo vieron a Jesús respetando y hablando de los niños y dándole ese valor. Lo vieron a Jesús amando a las personas, amando a los que nadie amaba, sentándose con los desechados de la sociedad y los condenados. Jesús lo hizo tocando a un leproso y sanando. Lo vieron a Jesús sanando a las personas, hablando del perdón, hablando de la paz. Lo vieron a Jesús y Juan hablaba de ese Cristo, de ese verbo hecho carne, 100% Dios, pero 100% carne, 100% hombre. La divinidad, el Dios poniéndose piel y poniéndose cuerpo. Ellos hablaban de esto. Entonces, ¿qué es la doctrina? La doctrina de los apóstoles la podemos ver en Mateo 5 y 6, donde están todos los estatutos del reino, donde nos habla el sermón del monte, nos habla también de cómo debemos orar, principios, ¿sí? Enseñanzas que no van a cambiar. Nos hablan de la fe, nos hablan de la gracia, ¿sí? La doctrina de los apóstoles habla de que Cristo murió, resucitó y ascendió. Nos hablan de que por gracia somos salvos, que no tenemos que agregar nada. Muchas veces escuchamos que Dios perdona todos los pecados. ¿Y es verdad? Claro que es verdad. Pero perdona todos los pecados de los cuales nos arrepentimos. Entonces nos habla también la doctrina de los apóstoles, es la doctrina del arrepentimiento. Si yo no me arrepiento de lo que hice, Dios no puede perdonar, porque la llave que activa el perdón es arrepentimiento. ¿Sí? La gracia, que no es por orar 40 horas ni por ayunar 50 días seguidos, es por gracia, es por creer que Jesús es mi redentor, es aquel que pagó el precio por mí, gracia. Entonces, es importante que podamos hoy con internet, con tantas corrientes que hay,
a veces se filtran doctrinas que no son tan exactas y no son tan verdaderas. Y tenemos que estar atentos y tenemos que tener mucho cuidado. Volvamos a las doctrinas de los apóstoles. Las doctrinas de los apóstoles no era religión, era vida, 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 vida práctica, vida que empezaba en el corazón. Y miren, acá hice un resumen más o menos de todo lo que podemos ir estudiando y todo lo que podemos ir aprendiendo y todo lo que tenemos que prestarle atención. A ver, ese conjunto de enseñanzas que dieron los apóstoles. Hablaron de la gracia, de la vocación, del arrepentimiento, de la fe, de la conversión, de la unión con Cristo, que somos uno con Cristo, de la justificación, que fuimos justificados por Él, de la regeneración, que cómo se logra naciendo de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús. De la adopción, que fuimos adoptados y fuimos llamados hijos de Dios. No fuimos engendrados, dice Juan, por voluntad de hombres, sino por voluntad de Dios. Ese es nuestro origen, la santificación, la glorificación, el bautismo. Los apóstoles hablaban del bautismo en agua, pero también del bautismo en el Espíritu, de la sanidad divina, del Dios que hace milagros, del Cristo que hace milagros y que ellos también lo vivían. Así que esta iglesia vital, esta iglesia fuerte, esta iglesia influyente, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Aparte de perseverar en la doctrina de los apóstoles, dice que perseveraban en la comunión. ¡Wow! ¡Wow! Vemos cuando empieza el libro de los Hechos que dice que estaban los hombres y mujeres juntos orando, unánimes orando. Hechos 2:1. Estaban juntos y en el mismo lugar. En estos tiempos está siendo bastante difícil el tema de la comunión y también vemos cómo esto del aislamiento, de no juntarse, cómo afecta, ¿no? Porque hay una llave fundamental, vital y de crecimiento para la iglesia que es la comunión. No solamente el guardar y el respetar las enseñanzas, la doctrina de los apóstoles, sino que en la misma importancia es la comunión. La comunión es un síntoma de una iglesia viva. La comunión es un síntoma de una iglesia sana, de una iglesia fuerte, de una iglesia fundamentada en Cristo. El Señor pagó un precio de entregarse a sí mismo. ¿Para qué? Para hacernos hijos de Dios y hermanos. Entonces, para el Señor tiene mucho valor la comunión. La comunión es muy importante. La comunión no es solamente ir el domingo a la reunión, saludo a mis hermanos, ¿cómo estás? Y me voy. La comunión es coinonía. La coinonía significa comunicación, común unión, compañerismo, hermandad producida por Cristo entre los creyentes. La comunión nos hace familia de Dios. Y la comunión nos permite conocer al otro. La comunión nos permite desarrollarnos. La comunión nos permite nutrirnos entre nosotros. Hay tantas palabras en la Biblia que hablan de la comunión. En Salmos, ¿sí? Salmos 133:1 dice, que lo conocemos tanto. Qué bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Hay una llave. Porque ahí dice que Dios derrama bendición y vida eterna. ¿Cómo es esto? Entonces, algo sucede cuando estamos en comunión. Algo sucede que no sucede cuando estamos solos en lo individual, que está muy bien orar solo, está muy bien leer la palabra solos. Es necesario porque es lo que yo me alimento en lo individual de Cristo. Pero también la palabra nos enseña que algo poderoso, algo de Dios, algo divino sucede cuando estoy en comunión. Dice que el Señor envía bendición y vida eterna. Algo se desata cuando estamos en comunión. Y tenemos que entenderlo y tenemos que trabajar en la comunión. La comunión es compartir. La comunión es amar. La comunión es perdonar. La comunión es ocuparme del otro. No me puedo juntar. Bueno, de alguna manera trato. Llamo por teléfono, mando un mensaje, oro por mis hermanos,
oro por los que están en necesidad, me intereso por el otro. ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Alguien está enfermo? Vamos a ayudarte, ¿sí? La comunión es compartir tiempo. No se puede tener comunión si no compartimos tiempo. Si no estamos juntos. Entonces, quiero animarlos a que cada uno desde el lugar donde está pueda orar a Dios y pueda decirle, Señor, ¿de qué manera puedo ejercer la comunión? Puedo ser parte de esto que vos querés hacer, porque la palabra de Dios dice que cuando estamos juntos, Dios derrama bendición y vida eterna. Algo espectacular de Dios pasa, que se activa cuando estamos en comunión, en verdadera comunión. Mateo 18:20 dice, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, hablando de la oración, ¿no? El capítulo 18, en el versículo 19 dice que si 2 o 3, si nos ponemos de acuerdo, habla de esa oración del acuerdo. Si lo que pedimos a Dios nos ponemos de acuerdo, Dios lo oye y Dios responde. Entonces nos está hablando de esas oraciones que hacemos con nuestros hermanos, de estar en comunión, en unidad espiritual. ¿Para qué? Para que juntos, en esa misma armonía, oremos a Dios, en ese mismo espíritu, oremos a Dios en el acuerdo y Dios escucha esa oración de acuerdo y responde. Pero en el 18:20, que ese le quería compartir, dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y a mí me deja pensando este versículo, ¿no? Porque sabemos que Jesús nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo sé que Jesús está conmigo. Pero ¿por qué Jesús pronunció estas palabras? ¿Por qué dijo que cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí voy a estar? Porque algo especial sucede cuando 2 o 3 personas o más están reunidas en el nombre de Jesús. La presencia de Jesús desciende. La presencia de Dios se hace presente, se hace real entre nosotros. El Señor mandaba y comisionaba de a 2, vayan juntos. Nunca mandó a personas solas, nunca mandó a personas individuales, juntos. Si vemos los grandes avivamientos, comenzaban por grupos de personas. Vemos la iglesia perseguida, la iglesia que estaba tras la cortina de hierro, ¿no? ¿Cómo estaban? ¿Solos? No. Dios los unía y estaban juntos. Por eso la comunión es tan importante. 2, 3, 4, lo que el protocolo te permita. 10 personas, 20 personas. Te animo a que practiques la comunión, a que creas en esta palabra, que cuando están los hermanos juntos, en armonía, ¿sí? Dios derrama bendición y vida eterna. Que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está la presencia de Dios. Perseveremos en la comunión y no permitamos que el temor, el aislamiento y todo esto que viene ataque. ¿Sí? Que viene a atacar la comunión, viene a atacar, si cada uno en su mundo, aislado. Cada uno congregándose online, que si no tenemos la posibilidad, buenísimo, gloria a Dios porque podemos conectarnos por online, pero podemos practicar de alguna manera la comunión. Respetemos los protocolos, respetemos lo que tenemos que hacer para cuidarnos unos a otros, pero si tenés la posibilidad de congregarte, congregate. Si tenés la posibilidad de juntarte con un hermano, un amigo para orar, hacelo. Porque esto ¿qué hace? Esto te edifica, esto edifica la iglesia y esto era algo fundamental de la iglesia de los primeros tiempos, que perseveraban en la comunión. ¿En qué más perseveraban? Perseveraban en el partimiento del pan. Posiblemente era la cena del Señor, ¿no? Y si uno piensa cómo Jesús instituyó la cena del Señor, dice que habían comido, Él estaba comiendo con sus 12 y dice que en un momento parte el pan y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre cuando toma la copa que por vosotros es derramada. Y el partimiento del pan no es solamente una costumbre de los evangélicos que se juntan a tomar la Santa Cena una vez por mes o en el momento, cada uno lo hará, cada congregación tiene su tiempo. Es mucho más profunda, es mucho más poderoso de lo que podamos entender, ¿no? Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo, a ver, ¿qué me querés decir? ¿Qué significa el partimiento del pan? ¡Wow! El partimiento del pan es reconocer
que Cristo se entregó por mí, recordarlo todo el tiempo, cada vez que practico, cada vez que voy a tomar la cena. Hay gente que no toma la cena durante un montón de tiempo y no le pasa nada, no tiene ese deseo de tomar la cena, ese deseo de compartir, porque la cena se comparte con mi hermano, que también el mismo cuerpo de Cristo se partió por mi hermano, se partió por el otro y se partió por mí, que la misma sangre de Cristo fue derramada por mi hermano, por el otro que está acá, por el otro y por mí. O sea, esto también me une al cuerpo de Cristo y lo comparto y recuerdo el gran precio que fue pagado por mi vida, por mi redención, por mi perdón. Es volver a Cristo, es volver a enfocarme. Y ¿saben una cosa? En ese momento todos necesitamos la misma sangre y todos necesitamos del mismo cuerpo partido. En ese momento somos todos iguales, porque todos necesitamos del mismo Cristo para ser salvos y perdonados. Por eso es tan importante y lo practicaban. La iglesia primitiva practicaba, perseveraba, lo hacía como una cultura diaria, ¿sí? Practicaban siempre ¿el qué? El partimiento del pan. El recordar lo que Cristo hizo por sus vidas. Y esto le daba fuerza, activaba la fe, los hacía poderosos y seguían llenando la tierra con el evangelio de Jesucristo. Algo que el Señor nos ha mostrado es que el partimiento del pan, el pan es Cristo, representa a Cristo. Cuando se partió ese pan, dice que el Señor dio gracias y partió el pan y le repartió una parte a cada uno de los discípulos. Cada parte que cada discípulo recibía era diferente. Y esto nos enseña que Cristo se partió y se entregó a uno, otra parte a otro, y otra parte a otro, y otra parte a otro. Entonces la parte que vos comés de Cristo, que vos tenés de Cristo, yo no la tengo. La parte que yo como de Cristo no la tengo. Por eso necesito estar unida al cuerpo de Cristo. Necesito estar unida a tu vida. Necesito estar unida a la congregación, a mis hermanos, porque juntos, ¿sí?, formamos a Cristo. Juntos formamos el cuerpo de Cristo. Juntos los dones, lo que recibiste de Dios, de salvación, de gracia, pero también de entendimiento, de ministerio, de sabiduría. Todo lo que Dios depositó en tu vida, a mí me es necesario. Todo lo que Dios puso en mi vida, vos lo necesitas. Y esto nos une. Cuando entendemos que el partimiento del pan es más que una costumbre, que un rito, que algo que se hace porque una vez por mes tengo que ir a tomar la Santa Cena. ¡Wow! Hay poder de Dios en el partimiento del pan, en perseverar en esto. Aunque vengan corrientes, aunque vengan que te dicen que no es tan necesario, que no, ¿qué pasa? A veces cuando la gente es disciplinada o comete algún pecado, ¿no? No toma la Santa Cena. ¿No toma más la Santa Cena? No. La idea no es suspender la Santa Cena. La idea es que cambie tu corazón, que te arrepientas y que puedas nuevamente participar del cuerpo de Cristo. Porque nos hace bien, nos edifica, nos trae vida. Necesitamos hacerlo juntos, necesitamos practicarlo, necesitamos darle el valor que Cristo le dio y que la iglesia primitiva le dio. Perseverar en el partimiento del pan. Y el cuarto punto y el cuarto síntoma de una iglesia vital es perseverar en las oraciones. Y fijémonos que habla en plural, oraciones. No es que perseveraban solamente en la oración, sino que perseveraban en las oraciones. Entonces, esto nos da la idea de que hay una multiforma de oraciones. Oraciones individuales, oraciones congregacionales, oraciones corporativas, oraciones de clamor, oraciones de ayuno, oraciones de agradecimiento, oraciones a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde, oraciones los miércoles a las 19 horas en el hoyo, oraciones los sábados a las 20 horas en el bolsón, ¿sí? Oraciones de todo tipo, oraciones de adoración, oraciones de guerra espiritual, oraciones de intercesión.
practicaban, perseveraban en las oraciones. Y acá también tenemos que entender y tenemos que trabajar en esta cultura de oración. La iglesia tiene que volver, tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver a la oración congregacional, a juntarnos ¿a qué? A comer, a practicar la comunión. Perfecto. Pero también a orar. Es tan hermoso orar con amigos. Es tan hermoso poder orar en nuestra familia, poder orar con nuestros hijos. Es tan hermoso venir al edificio, al templo y orar juntos. Es tan hermoso poder ir a visitar a un hermano. A veces vamos y tomamos mate y hablamos de cualquier cosa y no practicamos ni la comunión ni las oraciones. Y quiero invitarte a que podamos volver a eso original y podamos empezar a trabajar en esas cosas que hicieron a la iglesia poderosa, en esas cosas que hicieron a la iglesia grande, de influencia, que hicieron a una iglesia transformadora, que lo soportó todo lo que la iglesia pasó lo soportó. ¿Por qué? Porque perseveraban en una sana doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Saben una cosa? Eran perseguidos y juntos, quizás ni se habían conocido, juntos perseveraban y en la comunión y compartían, ¿sí? En medio de la persecución ellos eran uno. Perseveraban en el partimiento del pan, démosle el valor a lo que es el partimiento del pan. Pidamos al Espíritu Santo trae revelación de lo que significa participar de la cena del Señor. ¿Qué es esto? Es más que una costumbre, muchísimo más. Y perseveremos en la oración. Una iglesia poderosa es una iglesia que ora. No solamente en tu congregación, no solamente mundialmente. Una iglesia de oración. Dios está despertando casas de oración. Dios está despertando hermanos de oración. Dios está despertando gente que realmente ora conforme al corazón de Dios, que no repite oraciones de memoria, que no repite oraciones sin escuchar lo que Dios está hablando. Oraciones que salgan de lo profundo de nuestro corazón y que sean transformadoras. Oraciones a favor del pueblo de Dios. Oraciones a favor de nuestra oración, de nuestra nación. Oraciones a favor de nuestra familia. Oraciones a favor de las viudas, de los huérfanos. Oraciones a favor de los que aún no han nacido, oraciones a favor de la iglesia, a aquellos que están perdidos. A veces ocupamos tanto tiempo en hablar y no hablamos con Dios. A veces vemos y nos quejamos de esto, de aquello, de lo otro y no oramos. Hermanos, oremos y practiquemos todo tipo de oraciones. No solamente me quedo en casa orando, sino que me junto con mis hermanos, me congrego, respeto el protocolo y oro, porque algo poderoso sucede cuando estamos juntos en el mismo lugar, orando a Dios, esperando que Dios nos responda. Queremos ver un avivamiento, queremos ver un despertar de Dios, queremos ver las vidas transformadas. Esto empieza practicando y volviendo al origen. Purifico la doctrina, lo que estoy creyendo, purifico. Me vuelvo al original, me vuelvo a lo que Dios enseña. Practico y participo de la cena del Señor, del partimiento del pan. Practico la comunión. Si vengo débil con esto, practico. Hago ese esfuerzo de perseverar, aunque me cuesta, me quedo en mi casa, me gusta más. Persevero en la verdadera comunión. Me involucro con el otro. Me hago cargo de lo que al otro le pasa, ¿sí? Crezco juntos, comparto todo lo que Dios nos dio para compartir. Recibo una prédica buena, la comparto. Recibo una palabra de Dios buena, la comparto. ¿Sí? Recibo una bendición, la comparto. Comunión. Y practicar las oraciones. Perseveremos en la oración. ¿Saben qué sucedió? Las consecuencias de las prácticas, de la perseverancia en esto. Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 47, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La llenura del Espíritu Santo, la unidad, perseverar en la doctrina, perseverar en estos 4 puntos fundamentales. ¿Qué produjo? Produjo temor de Dios.
lo que hoy no tenemos. La tierra necesita tener temor de Dios, no tenerle miedo a Dios, sino ese respeto a Dios. Volver a la raíz, volver a respetar a Dios. Maravillas y señales hacían los apóstoles. Se soltó este poder de hacer milagros, maravillas, señales, ¿para qué? ¿Para gloria de los hombres? No, para gloria de Dios, para que vieran que Dios estaba vivo y que Dios realmente hace milagros. Y dice que el pueblo alababa a Dios. Y después, si quieren seguir leyendo, el versículo 44, 45, 46, habla un montón de enseñanzas que fueron producidas por esta perseverancia en estos 4 puntos fundamentales. Necesitamos del Espíritu Santo. Y miren qué hermoso que termina este capítulo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor va a añadir a la iglesia los que van a ser salvos. Pero nos toca a nosotros trabajar, esforzarnos y volver al origen de las cosas, volver a estos 4 puntos fundamentales. A la doctrina de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. Amamos y deseamos una iglesia poderosa. Amamos y deseamos ver una iglesia madura, una iglesia vital, una iglesia influyente, una iglesia que no tenga temor al mañana, no tenga temor al mundo, no tenga temor al enemigo, sino que sea una iglesia que ame, que transforme, que se mantenga firme. Amamos ver una iglesia donde sean añadidos todos los que tienen que ser añadidos. El Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos. Amamos discipular, amamos ver la gente crecer, amamos ver madurar. La iglesia la hacemos todos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos los que hemos creído en el Señor Jesús, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Necesitamos volver a Dios y decirle, Señor, ¿qué parte me toca a mí? ¿Qué puedo hacer? Y te hago unas preguntas para que estés pensando, ¿en qué estás perseverando? ¿Qué doctrinas estás creyendo? ¿Estás practicando la coinonía? ¿Estás entendiendo el valor del partimiento del pan? ¿Estás perseverando en las oraciones? Mis hermanos, quería compartir esta palabra y oro a Dios para que en este tiempo podamos hacer cambios radicales y podamos ser animados a que en esas cositas que estamos débiles o que no entendimos muy bien, podamos revertirlas con la ayuda del Espíritu Santo y volver a Dios de verdad. Este mundo necesita una iglesia fuerte, una iglesia sana, una iglesia amorosa, una iglesia pura que no esté mezclada con cosas raras, una iglesia que esté llena del Espíritu Santo y que practique realmente el amor los unos con los otros. Por eso quiero animarte a que te vuelvas al Señor, a la palabra de Dios y recibas lo que Dios te ha hablado a tu corazón, a cada uno en lo personal. Dios nos ama. Si no sos parte de la iglesia, no necesitas hacer un rito para entrar a la iglesia. Lo que te hace parte de la iglesia es creer y recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, arrepentirte de tus pecados, de tu manera de vivir lejos de Dios y entender que Dios es el camino al Padre, es el camino al cielo, que Cristo se entregó para salvarte y cuando vos recibís eso, inmediatamente tenés el privilegio de formar parte del cuerpo de Cristo, de ser parte de la familia de Dios. Y si no te estás congregando, empezá a congregarte, busca un lugar donde haya una doctrina sana, empezá a congregarte. Si la iglesia te ha fallado y te ha lastimado, yo te pido perdón por eso. Y oro para que Dios sane los corazones de aquellos que fueron heridos por la iglesia y que vuelvas nuevamente a practicar la comunión, porque el cuerpo de Cristo, si vos no estás, le hace falta. Le hace falta. Volvamos al Señor y hagamos las cosas a la manera de Dios. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por enseñarnos a través de las Escrituras el origen de las cosas y ver, Señor, una iglesia tan poderosa como la de Hechos, una iglesia
que creció y se fortaleció, una iglesia que se nutrió del Espíritu Santo, que se nutrió entre ellos, que practicaban, Señor, y perseveraban. ¿Cuánto tenemos que aprender, Señor? ¿Cuánto tenemos que aprender? Yo te pido perdón por las cosas que hemos fallado, por las cosas que no hemos hecho bien. Te pido perdón, Señor, por las doctrinas extrañas, adulteradas que han entrado a la iglesia de Cristo. Te pido perdón, Señor, por no valorar y no practicar la comunión real y verdadera. Te pedimos perdón, te pido perdón, Señor, por tomar el partimiento del pan como algo religioso, como una costumbre, sin darle el valor que realmente tiene. Y te pido perdón, Señor, porque la iglesia quizás no está orando y no está practicando la oración, las oraciones como vos nos mostrás, Señor. Pero hoy tenemos la oportunidad de volvernos a vos y nos volvemos, Señor, y oramos en el nombre poderoso de Jesucristo pidiendo que vos intervengas, que nos ayudes a ser, Señor, esa iglesia perseverante. Señor, aprender de estos 4 puntos, hacer esa iglesia, Señor, vital, hacer ese organismo vivo que se multiplica, que tiene vida, que se replica, que se reproduce. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que nos ayudes a volver, y oro por mis hermanos, oro por mi vida, para que realmente podamos tener un corazón tierno y ver, Señor, ¿en qué estoy fallando? Señor, ¿qué tengo que cambiar? Señor, ¿qué más puedo hacer? Señor, necesito de tu palabra. Dice que tu palabra es la verdad. Esa verdad nos hace libre. Señor, trae libertad de aquellas cosas que hemos creído mal. Trae libertad, Señor, del aislamiento espiritual. Trae libertad, Señor, del adormecimiento espiritual. Trae libertad, Señor, de la falta de oración, de la incredulidad. Trae libertad, Señor. Nos volvemos a vos y te decimos que te necesitamos, Espíritu Santo, que queremos ser una iglesia llena de tu presencia, que queremos ver avivamiento, que queremos, Señor, ver, como dice tu palabra, que vino sobre el pueblo temor de Dios. Queremos ver, Señor, que todo lo que sucede dentro de la iglesia produzca cambios afuera, produzca una influencia en la comunidad, Señor, una transformación a nuestro alrededor. Espíritu Santo, queremos vida, no queremos religión. Por eso nos volvemos a vos y oramos, Señor, para que nos ayudes a perseverar como perseveraron nuestros hermanos hace años, a perseverar en tu doctrina, a perseverar en la comunión, a perseverar en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Bendigo cada hogar, cada persona que está conectada, y declaramos que el Espíritu Santo hace la obra sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por compartir esta palabra poderosa. Dejemos obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas y vamos a tener una iglesia poderosa, influyente, vital y viva. Te bendigo y nos vemos hasta la próxima. El nombre del que venció para cadenas romper.